Ya, ya lo único que más tenía que hacer. Eso, eso, Jocelyn, ya lo tiene unido, pásemelo para empezarlo a revisar y que ya nos quede listo. Ya, Doc. Ujú. Al correo. Sí, al correo. Ya, Doc, ya le envié. Ya. Ya, Jocelyn, le voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya, porque sale aquí este borde. Sí cambió el resumen. Ay, Doc, ¿en qué parte estaba? Se me Mm, estudiante resumen sobre Ay, Dios. Estoy urgente de tener más. mm. ¿Cuál hojita? El que les di una hojita donde estaban los pasos que debe tener el resumen. Porque no se acuerda. Yo solo vi la tabla de la introducción y abajito decía 250 palabras. Ya debajito estaba el resumen. O sea, dice palabras, a ver, implante coclear, discapacidad motriz. A ver, resume, aquí está. Mencionar de manera general. Ay, Dios. Ya, verá, Ya, Jocelyn. Esta de parte de aquí le dejo remarcada para que la ya, trabaje. ese nomás, Doc. Ya Ya, le hago enseguida. ya. Y bueno, Ya, a ver, pues sí, ya ya, está todo. ya después, usted ya le da todito el formato sin dejar espacios ni nada, ¿ya? Sí, sí, eso es lo que nos explican, Doc. Sí, igualmente cuando haga nuevamente el resumen me lo envía rapidito, yo le leo y le digo ya está para que lo traduzca. Ya, Ya lo puede listo, traducir nomás en el traductor de Google, eso conversamos con la maestra Lisa, dijo que no había ningún problema. listo. Ya, ahora sí, vamos con lo que quiero revisar con total atención es resultados y que los resultados estén en función de la discusión y las conclusiones. Vamos a ver, ¿ya? Ya, Doc, una pregunta. Dígame. Mire, si ve, por ejemplo, ahí donde dice ficha de observación, cuando me lo devolvió, tenía unas en letra 10 y 12. Le unifico todo en 12, ¿verdad? Sí, todo en 12, ajá. Ya, listo. Sí. Ya, dice ficha de observación. A continuación se presentan los resultados del instrumento y vamos a ver resultados.
A continuación, ¿cuántas páginas está? 21. A continuación se presentan los resultados del instrumento guía de observación. Ya, entonces pongámosle guía de observación. Mantengámonos con el mismo nombre acá también. Ya, y esto pongámosle negrita. Ya, compuesto por 5 subtemas: habilidades sociales, habilidades afectivas, habilidades relacionadas con su entorno, habilidades relacionadas con la vida diaria y habilidades temporales. Punto. Análisis e interpretación. Referente a habilidades sociales, el objeto de estudio sí expresa un saludo de bienvenida, un saludo de despedida, manifiesta gratitud, expresa el nombre de los amigos, conocidos o familia, pero no brinda información sobre sus datos personales. En este subtema se pudo rescatar algunas palabras como por ejemplo, hola, tío, tía, papi, Bolívar. Aquí, aquí pongámosle así. Ata, Gata, Mayana, Mariana, Luis, Amando, Armando, Patti, Guapa. Además, utiliza el lenguaje gestual para despedirse y para manifestar gratitud. Ya. En el segundo subtema que concierne habilidades afectivas, se pudo determinar que sí expresa, aquí pongámosle una tilde, que sí expresa su estado de ánimo, expresa inconformidad, brinda información sobre sus necesidades más básicas, expresa su cariño o aprecio a los demás, y las palabras que se pudieron evidenciar fueron bien, bravo, bueno, agua, mío, feo, bonito, y en base a los gestos se pudo apreciar que para decir no me importa, que para decir esto, pongámoslo entre comillas, no me importa, levanta los hombros y las manos. Para decir que está triste, simula un llanto. Para decir que está asustada, lleva su mano al pecho en señal de susto. Para decir que, para decir, hagamos silencio. Para decir, ya, ¿qué dice? Para decir, hagamos silencio, que alguien está durmiendo. Para decir hagamos silencio, aquí pongámosle así. Alguien está durmiendo, pone su dedo índice sobre los labios en señal de hacer silencio y simula dormir. Simula dormir. Pongámosle punto. Cuando necesita algo, como por ejemplo comer, simula con la mano como si comiera y se toca el estómago. Para decir que no hay agua, para decir no hay agua, simula bañarse y con la mano y con la mano hace señal que no puede. Su muestra de cariño, aquí pongámosle, con respecto, con respecto a la exteriorización de sentimientos. Ya, con respecto a la exteriorización de sentimientos, muestra cariño hacia su hija, hacia su hija. Le lanza besos y se abraza en señal que la quiere mucho. En base al tercer subtema, que es referente a las habilidades relacionadas con su entorno, se pudo verificar que no expresa el nombre de su barrio, ni el nombre de su ciudad, ni de su país. Solo identifica los lugares de mayor concurrencia como escuela, hospital, aquí pongámosle nomás minúscula, como escuela, hospital, sitios recreativos. Para referirse a la escuela simula escribir en un cuaderno. Para decir hospital simula tomar una pastilla o inyectar. Y para decir un lugar recreativo,
Mm, No los dice, ¿no es cierto? Para mejor ponerle aquí para expresar. A ver, no, ella hace las mimos. Ya, entonces pongámosle, en vez de decir para expresar, un lugar recreativo finge nadar y bailar. Ya, para referirse a la escuela simula escribir en un cuaderno. Para expresar, para referir a hospital simula tomar una pastilla o inyectar. Y para expresar un lugar recreativo finge nadar y bailar dependiendo de la actividad que se realice en dicho lugar. En el cuarto subtema referente a habilidades relacionadas con la vida diaria, se pudo ver que sí expresa el nombre de los alimentos. También brinda información sobre artículos de aseo personal, pero no brinda información sobre prendas de vestir ni sobre objetos de uso diario como utensilios de cocina, electrodomésticos, artículos de limpieza. En palabras menciona algunas como por ejemplo, aquí pongámoslo así. Come, opa, arroz, ane, carne, agua, al, sal, y para pedir objetos no los nombra, pero sí simula la utilidad que estos tienen. Por último, en el subtema referente a habilidades temporales, se pudo identificar que sí expresa las horas del día y los días de la semana, pero por otra parte no expresa los meses del año ni sabe en qué año, mes y fecha se encuentra, ni tampoco brinda información sobre su fecha de nacimiento o la de un ser querido allegado. Para identificar la hora, se guía en sus dedos. Por ejemplo, si le dicen a las 2, por ejemplo, si le dicen a las 2 debes ir a tal lugar, le indican 2 dedos. No maneja media hora ni cuarto de hora, ¿verdad? Sí, no, solo es una, dos, tres, cuatro, así no. Ya. Para ubicarse en los días de la semana, de igual forma lo hace mediante los dedos. Si le indican 2 dedos, sabe que es martes, o si son 6 dedos, sabe que es sábado, y así sucesivamente. De esta manera se pudo evidenciar que su habilidad social es muy limitada, ya que ella ha adquirido un lenguaje solo con su entorno, un lenguaje que solo es comprendido dentro de su entorno. Ya, los familiares son quienes logran comprenderla, más no un desconocido. Por tal razón sale muy poco por falta de comprensión. Ya, entonces aquí estamos bien con esto. Vamos a mirar la siguiente. A continuación se presentan los resultados del instrumento encuesta para las habilidades sociales. Pongámosle aquí todo esto, también para que nos quede más clarito. Control V. Encuesta para las habilidades sociales, el mismo, la encuesta, la misma. A ver, a continuación se presentan los resultados del instrumento ha sido, por eso está ahí, ¿ya? El mismo está compuesto por 2 subtemas, padre de familia y objeto de estudio. Además está conformado de una escala valorativa que va desde estoy completamente de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, no estoy de acuerdo. Aquí pongámosle y no estoy de acuerdo. Tabla 2, muy bien. Encuesta para habilidades sociales. Completamente de acuerdo, más o menos de acuerdo, completamente de acuerdo. Ya. Ujú. Ya, aquí le voy a pedir algo. En cada ítem, colóquele el puntito. Por ejemplo, aquí, en estos de aquí. A ver, pongámosle de una vez. Ahorita. Ya, y acá también en estos, para que todo quede igual.
a ver, aquí también. Acá, acá, acá. Ya, su núcleo familiar se siente bienvenido. La primera vez que llega a su hogar existe una atmósfera de alegría en, en su hogar. De alegría en su hogar, su lugar de residencia es accesible para todos los habitantes, incluyendo aquellos con discapacidad. Las instituciones de la localidad están implicadas en en el desarrollo de las personas con discapacidad. Entre todas las instituciones educativas especializadas de la localidad, yo quería que mi hijo asistiera a una escuela. Los profesionales y los estudiantes se tratan unos a otros con respeto a los en su entorno social. Ya, ya. Preocupado sobre mis hijos, sé con quién puedo hablar. Ah, no. Si hablo con los profesionales sobre algo que me preocupa, sé que se me tomará en serio. Me mantienen informados sobre lo que ocurre en su entorno social. Los profesionales están interesados en conocer lo que sé sobre mis hijos. Me dan la oportunidad de discutir sobre el mejor modo de apoyar a mis hijos en casa. Los vecinos y amigos ayudan a mejorar su habilidad social. Cuando mi hijo o hija no asiste a sus lugares de costumbre, los vecinos se interesan por conocer las razones. En cuanto el barrio está organizado adecuadamente para apoyar la inclusión. Y apunto, aquí también punto, aquí también punto, punto, punto. Estoy completamente de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, no estoy de acuerdo, más, estoy más o menos de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy más o menos 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 de acuerdo. Ya, aquí nos faltan solo unos puntos. Ay, por acá también. Aquí también nos toca y aquí también. Los de arriba, ah, no, aquí nos falta. Ya, punto, punto. Aquí también. Punto, 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 si está, punto también, también. Ya. ¿Te gusta salir a los centros recreativos? ¿Te gusta salir a jugar con tus amigos? ¿A tus amigos les gusta jugar contigo? ¿A tus amigos les gusta platicar contigo? ¿A tus amigos les gusta ayudarte? ¿Te gusta ayudar a tus amigos cuando tienen cosas que... Cuando con sus hermanos se pelean, tu padre sabe cómo. Cuando con tus hermanos te sientes bien. Cuando consigues algo, a tus amigos les gusta que les cuentes lo que haces en casa. Punto, punto también. Acá también nos falta punto. Aquí también. Ya los de arriba ya los pusimos. Vamos a ver acá. Valor más alto. Estoy completamente de acuerdo. Soy más o menos de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. No estoy de acuerdo. Soy más o menos de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. De acuerdo. Está bien. Punto. Ay. Punto. Punto también por acá.
Ya. En la siguiente tabla se puede observar información relacionada con habilidades sociales. Con habilidades sociales. Vamos a ver, información. La misma que fue aplicada al padre y al objeto de estudio para determinar en qué medida posee las... Ya, para determinar en qué medida estas habilidades son ejecutadas por ambos personajes intervenidos. En la siguiente tabla se puede observar información relacionada con habilidades sociales, la misma que fue aplicada al padre y al objeto de estudio para determinar en qué medida esas habilidades son ejecutadas por ambos. Ya ahí sí está esto más claro. Esto queda ahí. Ya, análisis e interpretación. Veamos si acá tenía 2 puntos el análisis e interpretación. Sí, ya. Dice, en los resultados obtenidos en la tabulación de la encuesta para habilidades sociales se especifican a 2 informantes. El primero aplicado al padre y el segundo subtema aplicado al objeto de estudio. Especifican 2 informantes. La primera parte ¿va? Fue aplicada al padre y el segundo subtema aplicado al objeto de estudio. En el primer subtema, coma, el cual consta de 22 ítems. Primer subtema, aquí se hace falta. El cual consta de 22 ítems. Se pudo identificar que el padre está completamente de acuerdo con que su hija, a pesar de su discapacidad, se siente parte de su núcleo familiar. Está completamente de acuerdo con que su hija, a pesar de su discapacidad, se siente parte de su núcleo familiar y siempre se siente que es bienvenida cuando llega de algún sitio. Su lugar de residencia manifiesta que es accesible para todos los habitantes, incluyendo aquellos con discapacidad. Manifiesta que de entre todas las instituciones especializadas que existen, a él le interesó la idea de que su hija asistiera a una de ellas. Aquí pongámosle punto. Señala que en la escuela a la que asistió su hija en la infancia, en el corto tiempo, ya, señala que en la escuela a la que asistió su hija en la infancia, en el corto tiempo los profesionales y los estudiantes se trataban unos a otros con respeto. Señala que a su hija le gusta ir a centros recreativos. Su hija se siente segura en el lugar que habita y manifiesta que él sí está preocupado de sus hijos, sabe con quién puede hablar. Ya, y manifiesta que, aquí pongámosle, que sí, él como padre se encuentra preocupado por sus hijos, sabe con quién puede hablar. Su hija se siente seguro y manifiesta que si él como padre se encuentra preocupado por sus hijos, sabe con quién tiene que hablar. Manifiesta que está más o menos de acuerdo en relación a varios temas. Primero señala que está más o menos de acuerdo con que existe poca atmósfera de alegría en su hogar, existen pocas pautas de alimentación saludable. Además, Además, considera que en cuanto a la atención médica, los profesionales de la salud no les dan a todos los pacientes igual importancia. Su hija está haciendo pocos amigos en el entorno social en el que habita. Su hija convive poco en su entorno social con adultos de procedencia variada. Se mantiene poco informada por su limitación sobre los... Se mantiene poco informada por su limitación sobre lo que ocurre en su entorno social. Le dan poca oportunidad de discutir sobre cómo le gustaría
le gustaría o sería el mejor modo de apoyarla para que su discapacidad sea más llevadera. Los vecinos y otros amigos le ayudan poco a mejorar su habilidad social. Cuando ella no asiste a los lugares de costumbre, los vecinos algunas veces se interesan por conocer las razones. El bullying es poco frecuente y que el bullying es poco frecuente y el barrio está poco organizado para apoyar la inclusión. Por último, manifestó que no está de acuerdo con que las instituciones de la localidad no estén implicadas en el desarrollo de las personas con discapacidad. Los profesionales de la salud no ayudan a los pacientes a mejorar su calidad de vida mediante terapias y manifiesta que si su hija habla con los profesionales sobre algo que le preocupa, sabe que no se le tomaría en serio, que no se la tomaría en serio y que los profesionales no están interesados en conocer sobre el caso de ella o las preocupaciones de ella. En el segundo subtema aplicado al objeto de estudio, aplicada al objeto de estudio, en el segundo subtema, el objeto de estudio. En el segundo subtema, el objeto de estudio manifestó que está completamente de acuerdo con respecto a que le gusta salir a los centros recreativos, le gusta ayudar a sus amigos cuando tienen respeto, cuando tienen, cuando tienen cosas que hacer. Mm, que no está de acuerdo con aspectos como esos, con aspectos como que a sus amigas no les gusta platicar con ella. Se pudo evidenciar que su habilidad social es poca debido a su limitación para la comunicación, aunque su entorno social no le presta mucha atención ni tiene el interés por mejorar su método de comunicación. De esta manera se pudo evidenciar que su habilidad social es poca debido a su limitación para la comunicación y si el entorno social no le presta mucha atención ni tiene el interés por mejorar su método de comunicación, ya que manifiesta que poco les gusta conversar con ella, no entablan una conversación, solo en caso necesario. Por ende, poco le gusta a ella salir para no tener momentos incómodos por no lograr comunicarse. Ya con eso estamos bien. Vamos a mirar la siguiente entrevista. A continuación se presentan los resultados del instrumento entrevista. El mismo está constituido por 17 ítems y ha sido aplicado al padre. Va. Ya, la primera pregunta está relacionada con conocimientos básicos sobre el lenguaje alternativo en la que el padre supo manifestar que no tiene conocimiento de lo que es el lenguaje alternativo, solo que sabe que algunas personas se comunican mediante gestos, pero que él ni su hija nunca lo han aprendido por falta de recursos económicos, ya que la escuela donde asistía era en la ciudad de Loja y viajar a diario era mucho gasto siendo en casa 5 hijos.
La esposa enferma, al igual que su madre, y él era el único sustento económico para el hogar. Vamos a ver aquí. La primera pregunta está relacionada con conocimientos básicos sobre el lenguaje alternativo. Ya. Preguntas, 17 preguntas. Nos manifiesta que cuando nació su hija, siendo padres primerizos, no se percataron a primera instancia de la discapacidad. Explica que su esposa, ya, tiene ahí esta encuesta, el instrumento. Sí, Doc. ¿Tú puedes abrirlo, por favor, para ver las preguntas? Ya. A ver, esa es la entrevista, no es la encuesta. Sí, esa es la entrevista. Sí, perdón, me equivoqué. A ver. Entrevista. ¿Le comparto? ¿Puede leer la primera pregunta? Allá. La primera dice, ¿usted conoce qué es el lenguaje alternativo? Explíquelo con sus propias palabras. Ya, la siguiente. ¿A qué edad usted y sus familiares identificaron la discapacidad auditiva de su hija? Entonces aquí pongo económico para el hogar. Entonces vamos así porque está en orden en relación a la pregunta 2 que tiene que ver con información sobre a qué edad, como decía, a qué edad se dieron cuenta, ¿A qué edad usted y sus familiares identificaron la discapacidad auditiva de su hija? identificaron la discapacidad auditiva. Ya. En relación a la pregunta 2 que tiene que ver con información sobre a qué edad identificaron la discapacidad auditiva del objeto de estudio, el padre manifiesta que cuando nació su hija, siendo padres primerizos, no se percataron a primera instancia de la discapacidad. Explica que su esposa en los primeros años de vida de la hija los abandonó. Él se vio en la necesidad por su trabajo de dejarla al cuidado de las tías o la abuela, las cuales ya empezaron a notar que algo no andaba bien. Le comentaban, pero él no le prestó mayor atención pensando que era alguna manifestación que tenía que ver con el abandono de la madre. Más adelante, cuando su madre volvió y su hija estaba de 2 o 3 años de edad, se dieron cuenta que no cumplía con mandados básicos como trae un juguete o le llamaban de cerca y no hacía ni contacto visual. No hacía ni contacto visual. Decidieron llevarla al centro de salud, en el cual después de una valoración y análisis se determinó su discapacidad auditiva. Ya, tercera pregunta. ¿Cómo fue esta etapa y qué hizo frente a ello? Ya cuando recibieron el diagnóstico de su hija, explica que fue un momento. Aquí esta creo que es, ¿no es cierto? Sí. Ya. La tercera pregunta pretende conocer cómo se reaccionó frente al diagnóstico, al diagnóstico. La tercera pregunta pretende
conocer cómo se reaccionó frente al diagnóstico. Ya aquí pongámosle punto. El padre señala que cuando recibieron el diagnóstico de su hija, fue un momento muy duro y difícil de aceptar, ya que le explicaron todas las formas en que de aceptar, ya que le explicaron todas las formas en las que podía ayudar a su hija, pero todas eran muy caras y por su situación económica muy difíciles de cubrir. Y por otro lado, su esposa embarazada tenía el temor que su otro bebé nazca con la misma discapacidad y debía ser fuerte y el padre señala que debía mostrarse fuerte, que debía mostrarse fuerte, ¿de acuerdo? Ya. Ujú. Ya, ¿cuál es la siguiente pregunta? A ver. ¿Cómo fue la etapa? Ya. ¿El uso del audífono en su hija ha sido positivo o al contrario? Explique por qué. Ya. De todas formas, bueno, ya, entonces esto es aquí viene esa pregunta, esto se une acá. Ya, de todas formas, con el apoyo de sus hermanas y familiares logró inscribir a su hija en la Escuela de Educación Especial en la ciudad de Loja, ya que le habían explicado que ella aprendería un lenguaje para que se pueda comunicar, para que se pueda comunicar, ya que comprar unos audífonos era demasiado caro y no le alcanzaba. Nos cuenta que su hija asistió como 6 meses a la escuelita y su madre tuvo su segundo bebé y por tal razón ya no la pudo llevar durante un mes en el cual él y su esposa evaluaron la situación económica y lo que su hija estaba aprendiendo, ya que el lenguaje de señas sirve y lo que su hija estaba aprendiendo, ya, y ya que son... Debido a que el lenguaje. Ya no sé, ahí veámosle. Evaluaron la situación económica y lo que su hija estaba aprendiendo. Ya, pongámosle, y consideraron que no era factible, ya que el lenguaje de señas sirve si todos lo aprenden, no solo la niña. Entre ese y detalles y aspectos relacionados con, ya, entre ese y aspectos relacionados con la falta de tiempo y responsabilidades, decidieron retirarla. Ya tenemos la pregunta 3, la 4. En función de la pregunta número 4, se informa que, aquí andámosle así, que pretende conocer la incidencia del audífono en la audición de la niña, En función de la pregunta número 4, se informa que, a ver, incidencia, aquí pongámosle esto en negrita. ¿Ya? En función de la pregunta número 4,
que pretende conocer la incidencia del audífono en la audición de la niña. El padre manifiesta que cuando su hija tenía aproximadamente 8 años, llegó a la ciudad de Catamayo una fundación de apoyo para niños con discapacidad auditiva y en base a la situación económica les daban ciertos beneficios. Entre ellos les entregaban unos audífonos les entregaban unos audífonos. Por tal razón, ellos no duraron en inscribirla y aplicar. Luego la fundación revisó la información y corroboraron la veracidad de la misma. Su hija se hizo acreedora al apoyo de la fundación en su totalidad, recibió un apoyo económico y los audífonos. Cuando le colocaron los audífonos, su hija escuchó y empezó su proceso de adquisición del lenguaje. Siendo una niña, nos cuenta que un día jugando había perdido un audífono. Salieron en busca del mismo y favorablemente fue recuperado para evitar, fue recuperado. Sin embargo, para evitar que los pierda, le colocaban solo en casa y cuando salía a jugar se los quitaban. Por tal razón, las pocas palabras que aprendió fueron solo sobre su entorno familiar. Por ejemplo, lo primero que aprendió a decir fue Papi Bolívar. Aquí pongámosle esto. El padre manifiesta que cuando la escucharon sintieron una emoción tan grande. Luego sintieron una emoción muy grande. Luego aprendió el nombre de los hermanos, los tíos más allegados, cosas de la casa, pero su habla no era muy clara, no era muy clara. Aún era como de una niña de 3 años que recién empieza a hablar. También comenta que por desgracia un día cuando permanecía, también comenta que por desgracia, un día cuando permanecía al cuidado de la abuelita, se olvidaron de retirarle los audífonos. La mandaron a jugar y perdió uno de ellos. Y perdió uno de ellos. La niña, al percatarse que lo había perdido, se retira el otro también y lo bota en el tanque de agua. Al llegar a casa, al llegar a casa, vamos a ponerle así, se percatan que no tenía los audífonos. Le preguntan y no tenía respuesta alguna. Con el pasar de los días, encontraron encontraron el uno en el tanque. Lo quisieron hacer arreglar, pero ya no tenía arreglo. Y por esta razón ella solo aprendió esas pocas palabras que tiene adquiridas, aunque no las dice tan claramente, pero la entienden y la llama de esa forma hasta el día de hoy. Pero las entiende y las pronuncia. A ver, encontrar. Aquí no entiendo muy bien. Dice, encontraron ya, tenía arreglo y por esa razón ella solo aprendió esas pocas palabras que tiene adquiridas, que no las dice tan claramente, pero las entienden, llama de esa forma, pero las entiende. Vamos a ver si esto lo ejecutamos. A lo largo de los años no ha adquirido más palabras, solo a estas que aprendió las acompaña de gestos. No ha aprendido más palabras,
solo las, ya, su repertorio está constituido solo, ya. No ha adquirido más palabras. Su repertorio está constituido solo por las que aprendió y las acompaña de gestos. Ya, y las acompaña de gestos. Ya puede leer la siguiente pregunta. Ya, esa parte cubre lo que usted recuerda cuando su hija empezó a hablar, que sería las 5, que es cuando ella adquirió los audífonos. De ahí la 6 es de las palabras que aprendió su hija. ¿Cuáles sigue usando actualmente? Y a ver, ¿cuáles sigue usando y actualmente ha incorporado otras a su habla? ¿Cuáles son? Pues ahí estaba la respuesta que decía que no, que Ah, ella solo conserva las anteriores. Eso cubriría también la respuesta, la pregunta 6. ya, en función entonces de la pregunta número 4, 5 y 6, que pretenden conocer la incidencia del audífono en la audición de la niña, ya, ahí Y la tenemos adquisición del lenguaje sería, ¿no? la adquisición, ya, muy bien, de la niña y la adquisición del lenguaje, el padre manifiesta. Ya. Ya, el padre manifiesta que para educar a demás familiares que se han incorporado. ¿Cuál es la 7? A ver. Su hija, a ver, su hija a usted y a sus familiares más cercanos los llama por el nombre o cómo les dice o los identifica. El padre manifiesta que para identificar mm, segundo objetivo. Esta sería. ¿Y cuál es la 8? ¿De cuántos familiares o amigos ella ha aprendido a pronunciar el nombre? Ya, ¿y la 9? A ver, ¿sabe referir los días de la semana? ¿Cómo lo hace? Ya, entonces esto sí sería esta para una entrevista de se aprender a ubicarse en el tiempo. Ya, entonces aquí sería las preguntas. Sí, porque ella se hace, ella es, digamos, le uní por lo que ella hace, la 9 y la 10 hace, por ejemplo, la 9 sabe referir los días de la semana, ¿cómo lo hace? Y la 10 es sabe identificar y referir la hora, ¿cómo lo hace? Ya. Entonces, las preguntas que conforman el instrumento, las preguntas en este caso teníamos acá hasta la 6. Entonces, esta sería 7, 8. Sí, 7, 8, 7 y 8. 7 y 8 que conforman el instrumento pretenden conocer sobre, ¿Cómo identifica la familia? ¿O yeah, cuántos miembros de la familia conoce? conocer sobre la manera en que el objeto a los miembros de la familia. Ya las preguntas 7 y 8 que conforman el instrumento pretenden conocer sobre la manera en que el objeto de estudio identifica a los miembros de la familia. Ya, entonces aquí con respecto a ello, el padre, ya no le pongamos manifiesto, sino indica. Indica que para identificar además familiares que se han incorporado a la familia a lo largo del tiempo, se fija en su aspecto físico. Por ejemplo, tiene un tío que es serio, ella pone cara de enojada, indica el dedo anular, simulando colocarse un anillo y dice, a ver, a lo largo del tiempo se fija en su aspecto físico. Por ejemplo, tiene un tío que es serio, ella pone cara de enojada e indica el dedo anular, cara de enojada. Aquí pongámosle pongo. Además,
Indica el dedo anular simulando colocarse un anillo y dice tía Yoli. Con esto ella está refiriendo al esposo de la tía Yoli. Ah, es el mismo personaje, ¿no? Sí. Entonces pongámosle aquí nomás así. Además, ya con respecto a ello, el padre indica que para identificar a además familiares que se han incorporado a la familia, además personas, pongámosle así, personas que se han incorporado a la familia a lo largo del tiempo se fija en su aspecto físico. Por ejemplo, tiene un tío que es serio. Ella pone cara de enojada. Además, indica el dedo anular simulando colocarse un anillo y dice tía Yoli. Con esto ella está refiriendo el esposo de la tía Yoli. O si son pequeños o gordos, ella los imita con algo y la familia le entiende a quién se refiere. Y así como va creciendo, y así como va creciendo el número de integrantes, y así como va creciendo el número de integrantes, ella los caracteriza con algún adjetivo para identificarlos. Para identificarlos. El padre refiere que ella aprendió el nombre de aproximadamente 30 miembros de la familia, los 6 de su núcleo familiar, de los tíos y tías, hermanos y hermanas del padre, y sus primos y primas con los que jugaba y eran de su edad o mayores y llegaban a casa. También sabe el nombre de uno o dos amigos, amiguitos, de dos amiguitos, de dos vecinos que son sus amiguitos con los que jugaba. En la entrevista también explicó, ya, hasta aquí tenemos esto. ¿Cuál es? Ahora estamos en la 8, 9. La pregunta 9 y 10 serían juntas. Ahí está, 9 y 10. Ya, 9. Va. La pregunta 9 y 10 de la entrevista, pongámosle con un número, está. 9 y 10 de la entrevista tienen interés de conocer. ¿Puede leer, por favor, la 9 y la 10? Dice, sabe referir los días de la semana, cómo lo hace, y la 10 sabe identificar y referir la hora, cómo lo hace. Ya, la pregunta 9 y 10 de la entrevista, las preguntas sería aquí. Las preguntas 9 y 10 de la entrevista tienen el interés de conocer si el objeto de estudio sabe identificar los días, eh, sabe identificar los días de la semana y la hora. Ya las preguntas 9 y 10 de la entrevista tienen el interés de conocer si el objeto de estudio sabe identificar los días de la semana y la hora. En relación a este tema, el entrevistado también explicó cómo su hija aprendió a ubicarse en tiempo y espacio, pero no identifica los meses ni el año, solo sabe los días de la semana y la hora. Nos cuenta que su hija, ya, aquí pongámosle. Comenta que su hija tiene identificados los días de la semana en sus dedos. Primero levanta 7 dedos y hace seña de cuántos dedos debe levantar. Si es 1 es lunes, si se levantan 3 es miércoles, si se levantan 6 es sábado, y así ella ubica el día de la semana. En la hora sí se ubica en el reloj, pero lo hace por horas, pero lo hace por horas. No sabe dar ejemplo 2:30. 2, a ver, vamos a leer esta parte nuevamente. En la hora sí se ubica en el reloj,
pero lo hace por horas. No sabe, por ejemplo, 2 y 30. No identifica ni 2 y 15 o 2 y 45. Solo, por ejemplo, si ni 2 y 45. Punto, pongámosle aquí. Si debe ir, ya, si debe dejar a su hija en la escuela. A ver. En la escuela se le indica que a las 8 ingresa. Ella ya se organiza con el tiempo para estar ahí a las 8 o para irle a dejar el almuerzo al hermano. Ya se le indica el reloj y ella está pendiente. Cuando tiene algún pendiente solicita y ella está atenta. Pongámosle para que no se repita. Ella está atenta. Cuando tiene algún pendiente solicita que la despierten e indica con el reloj la hora en que deben despertarla. Con respecto al espacio, su padre manifiesta, ¿cuál es la 11? ¿Cómo expresa sus emociones? Y aquí es solo habilidades, o sea, habilidades sociales sería porque habla sobre las emociones, la necesidad de la vida. Solo las emociones, esa es una, y de ahí solo necesidades de la vida diaria y prendas de vestir. Ya, entonces aquí tenemos, estaríamos prácticamente en este espacio que viene a partir de acá, desde la pregunta 11 hacia la 17. A ver, no, la pregunta 11 son las emociones. De ahí viene la pregunta, a ver, necesidad de vida diaria, prendas de vestir, requiere una actividad de manera, a ver. Mira, porque yo la parte de arriba, como aquí también había la pregunta, por ejemplo, la pregunta 15 es igual, cómo requiere explicarle sobre la hora en que debe realizar una actividad. Entonces yo esa la junté arriba. Ah, ya. Entonces aquí pongámosle nomás las preguntas 9, 10 y 15. A ver, si usted requiere una actividad. Y la 14 porque también dice cuando usted requiere que ella realice alguna actividad, de qué manera le explica. Entonces ahí era también lo que ella les decía, pues ella le indicaban las cosas y la hora. Ah, ya. Y 15 14 y 15 sí, ya esas seis iban ahí. ya. Entonces nos quedaría pendiente la pregunta 11, 12, 13, 16 y 17. Sí. Ya voy a anotar aquí. 11, 12, 13, 16 y 17. Ya. Entonces, ¿cuáles forman parte de las emociones? Solo esa, cómo expresa sus emociones, porque lo Solo de la abajo es 11. vida diaria, prendas de vestir son necesidades. Y a ver, entonces, la 16 su hija reconoce el lugar donde vive y de qué manera su hija expresa el nombre y transmite ideas, la idea de lugares comunes. Entonces, solo la de emociones sería solo la 11 sola. Me parece que eso estaba en lo último. Ya. Entonces, mm, Ahí está, no me importa, ahí su estado expresa sobre su estado de ánimo. sus necesidades Como último diarias. tema, sí. Dice Solo vestir. le he dejado para el último. El resto de arriba es todo el resto. A ver, dice como último tema de la entrevista fue cómo expresa sus necesidades diarias. Ah, no, no, está más arriba. Su hija escucha, a ver lo que quiere. A Aquí ver, está. otra entrevista, me parece como... Es, ahí está. Control X, hagámosle esto así.
Ya. La pregunta número 11 de la entrevista recapa información sobre la manera en que el objeto de estudio da a conocer sus emociones. Sus emociones. Mm, sus emociones y estado de ánimo. Y estado de ánimo. Ya. Ya, en base a este tema, su papá em, señala que por lo general es una mujer muy tranquila y serena. Pocas veces se la ve triste y cuando está así solo se encierra en su habitación y no sale. Pero cuando va el papá a ver qué sucede, sí le expresa si algo malo pasó en su día o si algo ocurrió con su hija. Tiene que establecida una buena relación de confianza con el padre. Suele ser, ya. Tiene establecida una buena relación de confianza con el padre. Suele ser muy preocupada si no tiene a su hija bajo su supervisión. Se suele preocupar de una forma muy eufórica o si ve que su hija está haciendo algo que para ella es peligroso, se altera mucho y dice palabras que no entiende, que no se comprenden como en son de palabras que no se comprenden y que denotan su inconformidad, su inconformidad, ya, es su manera de a su hija porque sabe, es niña la hija, ¿no es cierto? Sí, Que la niña sí escucha y lo que quiere es, porque sabe que la niña sí escucha y desea que, que asuma que la expresión de la madre es de enojo. Ya, entonces, o si ve que su hija está haciendo algo que para ella es peligroso, se altera mucho y dice palabras que no se comprende y que denotan su inconformidad. Es su manera de regañar a su hija porque sabe que la niña sí escucha y desea que asuma que la expresión de la madre es de enojo. Cuando algo no le parece bien, solo mira, aquí pongámosle. Además, cuando algo no le parece bien, solo mira y dice mi pota. Pongámosle que así, mi pota. No me importa. Y se retira haciendo muecas de desagrado. Por ese lado es muy expresiva sobre sus estados de ánimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí la pregunta número 10. El tren recaba información sobre la manera en que el objeto de estudio da a conocer y estados de ánimo. Muy bien. Entonces nos queda pendiente 12, 13, 16 y 17, que serían las de acá. ¿Cuál sí, es ahí la está todo ya. pregunta 12? ¿La La puede pregunta 12 es ¿cómo expresa las necesidades de la vida diaria? ¿Y otra más? ¿La 13? Eh, ¿Cómo, a ver, puede expresar el nombre de algunas prendas de vestir? A ver, prendas de vestir. ¿Y la 16? Su hija conoce el lugar donde vive y puede expresar la dirección o nombre del barrio. Y la 17, ¿de qué manera su hija expresa el nombre o transmite la idea de lugares comunes como el mercado, iglesia, escuela, hospital, casa, etcétera? Ya, la pregunta 17. Las preguntas 16 y 17 de la entrevista
se orientan a conocer, a ¿No con- sería la 12, 13, 16 y 17? a ver, 12, 13, 16 y 17. ¿Y cuál no? Pero la 16 y 17 no eran sobre ubicación y la 12 y 13 no eran sobre habilidades de vestuario o algo así. A ver, claro, sí, las 12 primeras son sobre la vida diaria y las prendas de vestir. Ah, ya. 12, Luego ya le 13. cambiamos el orden, Ah, ya, solo para no ya. olvidar. Entonces, las preguntas 16 y 17 de la entrevista se orientan a conocer si el objeto de estudio identifica los lugares o escenarios, pongámosle así, con respecto a los lugares o escenarios. Su padre señala que ya. Las preguntas 16 y 17 de la entrevista se orientan a conocer si el objeto de estudio identifica los lugares o escenarios. Su padre señala que ella no tiene conocimiento del país ni la ciudad donde vive, solo se ubica en el barrio. Cuando le preguntan dónde vive, ella indica la loma. Así es como lo conocían anteriormente. Ahora se llama Barrio Buenavista. Pero ella se quedó con su asociación anterior. Entonces ella indica la loma y hace punta con las manos y se persigna. Eso nos quiere decir que es junto a la capilla del barrio. Manifiesta que cuando, por ejemplo, manifiesta que cuando quiere ir al hospital, esto quitémosle, por ejemplo, manifiesta que cuando quiere ir al hospital, ya sea porque se siente mal ella o la hija, simula colocarse una inyección o tomar una pastilla. Esto quiere decir que quiere que le pongan algo para el dolor o lo que sienta. Si le dicen que hay reunión en la escuela, ¿qué reunión en la escuela? Ella simula que escribe en un cuaderno y ya saben que es la escuela. Otro lugar muy frecuentado por ella son los centros recreativos por su hija, que le encantan las piscinas. Entonces ella hace con las manos señal de vamos y simula nadar y ya saben que se refiere a las piscinas. O cuando el papá se va a la misa y se le pregunta dónde está, ella se persigna y hace la forma de una casa. Manifiesta también que sí la involucra activamente con, por ejemplo, ir a dejar a su hija. Ya, manifiesta el padre, pongamos aquí. El padre manifiesta también que sí la involucran en actividades del hogar, como por ejemplo, esa ya es la otra pregunta, ¿no? Sí, Actividades del hogar. Entonces, esto de aquí, pongamos, esto se viene acá, control X. Esto, como último tema de la entrevista fue, mm, mm, no, ya, acá sería. Ya, entonces, aquí pongámosle finalmente eso. Ya, y aquí sí, su estado de ánimo. El padre manifiesta que sí ya. Entonces esto acá. Las preguntas 12 y 13 de la entrevista. Entrevista permitieron conocer eh, cómo el objeto de estudio se involucra en actividades de la vida diaria. Así era, actividades de la vida diaria. sí. Así, actividades de la, no, a ver, necesidades de la vida diaria y prendas de vestir. Ya, aquí voy a... Ya en actividades
Ya. Las preguntas 12 y 13 de la entrevista permitieron conocer cómo el objeto de estudio se involucra en actividades de la vida diaria e identifica prendas de vestir. El padre indica que, y ahí sí, que sí la involucran en actividades del hogar, como por ejemplo ir a dejar a su hija y sus sobrinos en la escuela, en la escuela. Eh, Le indican en el reloj a qué hora deben ir y se le indica. Le señalan en el reloj a qué hora deben ir y se le precisa a quiénes debe llevar y a dónde. Por ejemplo, si es a la escuela, se le indican los 3 niños. Se le señalan los 3 niños y se simula escribir, entonces, y se simula escribir. Entonces ella ya sabe que los debe llevar a la escuela o cuando debe ir a dejarle el almuerzo al hermano en el trabajo. En el trabajo la primera vez se la acompaña para que conozca dónde es y luego de igual forma se le indica en el reloj a qué hora debe irse y a qué hora debe irse y se le señala el termo de la comida. Ella ya sabe que eso quiere decir que debe hacer el almuerzo para poner en el termo y llevarlo. Todo lo que se le quiere decir a ella es indicándole y simulando la acción principal. Y sí, la acción principal. Esa fue como empezó sus noticias diarias. El padre manifiesta que ella todo indica o simula. Si, por ejemplo, no tiene pasta de... ya. También expresa sus necesidades. Por ejemplo, si, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si no tiene pasta de dientes, ella lleva la pasta y la indica y ella lleva la pasta y la indica. Ella lleva la pasta, coma, la indica y con la mano hace señal que no hay. Pero si en caso ya no hay el envase, ella simula la acción de lavarse los dientes y con la mano hace señal de que no hay. Eso expresa e informa a los demás sobre su requerimiento. Ya saben qué es lo que necesitan sobre su requerimiento. Aquí pongámosle un punto y vamos a ver. Mm, De igual forma, con las prendas de vestir, de igual forma con las prendas de vestir, coma. Las indica y cuando quiere otra blusa o pantalón saca uno de los que tiene y hace señales que está feo o manifiesta si está roto o manchado. De esa manera ya saben que quiere que le compren uno nuevo. Todo esto nos cuenta que ha llevado tiempo. em, el padre señala que que todas estas habilidades que posee el objeto de estudio. El padre señala que todas estas habilidades que posee el objeto de estudio ha llevado tiempo y mucha paciencia de parte de todos. El padre señala que todas esas habilidades que posee el objeto de estudio ha llevado tiempo y tiempo de aprendizaje.
de aprendizaje y mucha paciencia de parte de todos, porque al principio no entendían y ella se frustraba. Para la familia también era desesperante no lograr comprenderle cada señal o cada simulación, ponerla en relación a su necesidad. ¿Ya? Y aquí se una mole esto. Finalmente, las preguntas 16 y 17 de la entrevista se orientan a conocer si el objeto de estudio, su padre señala. Ya, tenemos los resultados. Los resultados ya estamos. Ahora sí necesitamos ver la discusión, que todo esté en función de la discusión y con esto ya me quedo yo tranquila y usted ya continúa con dándole formato, ¿ya? A ver, este problema de investigación enfocado en comunicación alternativa y su relación con la inclusión social, estudio de caso de una joven con discapacidad auditiva, se abordó mediante una guía de observación, entrevista y encuesta, las cuales fueron aplicadas al padre de familia y al objeto de estudio. A través de la aplicación de los instrumentos antes mencionados, se propone un sistema de actividades basadas en un sistema de comunicación aumentativa y alternativa para lograr la inclusión social de una persona con discapacidad auditiva en el Cantón Catamayo. En el desarrollo de esta investigación, una de las variables fundamentales es la comunicación alternativa. Para recolectar información relacionada con el tema de la investigación se aplicó una guía de observación, la misma que brindó a la investigadora información muy relevante. Se determinó que su comunicación se circunscribe mayormente a su entorno inmediato, expresando gratitud, saludos y nombres familiares, pero carece de la habilidad para proporcionar información personal más allá de su círculo cercano. Mm, mm, mm. Estamos grabando. Ay, Dios, una chica. Ay. Jocelyn, le hago una pregunta. Dígame. ¿Cómo está con su bebé? ¿Está tranquila o tal vez necesite, si usted tal vez necesita desconectarse, yo ya termino de revisar esto sola, no tendría problema. Usted dígame. Voy a ver, ojalá no sigas que he estado medio malito estos días. O si quiere, Jocelyn, desconéctese nomás. Yo termino de revisar la discusión y ya le envío. Ya, va, muchas gracias. Ya, y usted le pone en formato. Listo. Ya, muy bien, Jocelyn. Entonces, cualquier cosa igual me avisa y vaya con tranquilidad. Ya, va, muchas gracias. Por nada. Este problema de investigación enfocada en comunicación alternativa y su relación con la...